Después de que nuestro prota logra rescatar a su hermana de una muerte segura, lo vemos viajar en auto con el presidente Go, quien le dice que en los 203 estudiantes que lograron escapar al comienzo están a salvo, pero que todos los que se quedaron dentro solo sobrevivieron 10. Por último, agrega que no había manera de prevenir ese incidente, a la vez que le entrega un teléfono. La cosa es que el presidente Go le dice que en el teléfono puede ver el aumento de actividad de los portales alrededor de Seúl durante los últimos 6 meses, así como las estadísticas mundiales del aumento de portales, y que estas revelan que el número de portales que han aparecido han ido en aumento a través del tiempo, pero que eso no es la única cosa extraña, pues más y más gente está esperando para confirmar su rango luego del despertar de su poder, pues entre más monstruos aparecen de los portales, el número de cazadores también aumenta, y que es como si hubiera un balance, y ante esto Jinwoo no puede hacer más que pensar que algo está cambiando. Luego de esto, Jinwoo le pregunta al presidente Go sobre qué quería hablar con él, y este le responde que tanto Japón como Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania e incluso el Medio Oriente están intentando contactar con él. Y en cuanto escuchó esto, Jinwoo recuerda que el agente de Estados Unidos le había dicho que estaba seguro que varios países ya habían intentado contactar con él. La cosa es que el presidente dice que con toda honestidad la Asociación de Cazadores no tiene el derecho de bloquear esas personas, y que solamente puede ocultar su información personal según él lo solicite, por lo que saben que todo depende de su decisión, pero que tiene miedo de que Corea no sea capaz de adaptarse a los cambios si decide dejar ese país. Sin embargo, en ese momento llegan al hospital en el que se encuentra su hermana, y mientras nuestro prota se baja del auto, el presidente llama su atención una vez más y le dice que ellos lo proveerán de cualquier cosa que esté en sus manos, y sin dudarlo más le pide que se quede en Corea del Sur. Y al escucharlo, Jinwoo se sorprende. Es así que el presidente le dice que oficialmente habían 10 cazadores rango S, incluyéndolo a él, y que han perdido a 3, pues 2 de ellos murieron por monstruos y otro se fue a Estados Unidos, y debido a esto la Asociación de Cazadores no puede permitirse el lujo de que esto siga sucediendo, pues tienen que hacer todo lo posible para que la Asociación de Cazadores desempeñe su papel. Una vez más le dice que tan solo les diga qué necesita para quedarse, pero en cuanto el presidente termina de hablar, Jinwoo se queda en silencio por unos segundos para luego preguntarle si entonces puede dejarlo limpiar todos los portales de alto rango por sí solo en el futuro. Y al escuchar esto, el presidente no puede creerlo, por lo que le pregunta si está pidiendo que excluya la regla de personas mínimas, y nuestro prota le dice que sí. Ante esto, el presidente le dice que la regulación del número de personas es para la seguridad de los cazadores, y que esa política previene que los cazadores entren a mazmorras sin preparaciones y pierdan la vida, y si de verdad está pidiéndole que remueva esa regla para él. Al ver al presidente Go dudar, Jinwoo le pregunta si es difícil de cumplir esa petición, y mientras el presidente piensa que Jinwoo es un ejército de un solo hombre, le dice que no sería imposible garantizarlo y que se lo deje a él. Ahora pasamos a Jinwoo, quien habla con alguien por teléfono y le pregunta si quiere unirse a su gremio, y luego le pregunta si en lugar de estar atrapada y actuar en público para las relaciones del gremio de su padre, no sería mejor que dejara su nombre en la lista de empleados de su gremio y haga lo que le dé la gana. Y vemos que está hablando con una chica que le pregunta que de qué está hablando y a qué gremio se refiere, y luego le pregunta si está enterado de que su hermana volverá a Corea. Ante esto, Jinho le dice que claro que lo sabe, pero que le habla porque le falta un miembro para fundar su gremio, y al escucharlo, su prima le pregunta si la está invitando a unirse a un gremio que aún no ha sido creado, y si está seguro de que no está siendo estafado por una persona sombría, a lo que Jinho responde que si supiera quién es esa persona sombría estaría impresionada, y la chica tan solo le pregunta quién es esa persona. Es así que el tiempo pasa y ahora vemos a nuestro prota preguntarle a Jinho si esa es la tercera persona de la que había hablado, y este le dice que sí, que esa era su prima Su Hyun, y que además es cazadora de rango A. Al ver a Jinwoo, la chica se sorprende de tenerlo de frente, y su primo le pregunta por qué se sorprende si ella también es famosa, y mientras hablan
nuestro prota se pregunta si en serio esa chica es una cazadora de rango A. Es así que mientras toman asiento nuestro prota piensa que ambos primos son cazadores y se pregunta si hay una condición para despertar que sea a través de los genes, y luego pensándolo más dice que también hay casos en los que hermanos despiertan al mismo tiempo y que su padre era un cazador, pero mejor decide concentrarse en la persona que tiene enfrente y le pregunta a Jinho si ya se lo ha contado todo, a lo que este le responde que sí y que le dijo que solo falta un miembro para fundar el gremio. Ante esto, Jinwoo le dice que entonces si se une a ellos es probable que haya varias noticias sobre ella y le pregunta si estará bien con eso, a lo que Su responde que es todavía mejor tener más atención y sin mostrar la menor vergüenza le pide tomarse una selfie juntos para subirla a sus redes sociales. Es así que ahora vemos lo que sucede luego de que el presidente valida la petición de nuestro prota para quedarse en Corea, y como uno de los altos mandos le pregunta si de verdad está pensando en contar criaturas invocadas como miembros de un equipo de incursión, y le dice que eso no tiene sentido alguno, pues el cazador Sun Jinwoo acaba de crear su gremio y ahora esta regulación sin sentido aparece y que eso definitivamente es un trato preferencial. La cosa es que los altos mandos dicen que la asociación debe ser justa con todos, pero que en lugar de eso está ayudando a Jinwoo y le piden una explicación al presidente Go, a lo que este responde que es cierto y con una sonrisa en el rostro les confirma que le está dando un trato preferencial a nuestro prota, y luego sin más les da a elegir entre un equipo compuesto por 20 cazadores de rango A o un equipo de asalto compuesto solamente por Sun Jinwoo, y que si tuvieran que acompañar a uno de esos dos equipos dentro de una mazmorra, ¿con cuál irían? Al ver que nadie contesta, el presidente le pregunta a uno de los altos mandos si acaso recientemente se mudó a uno de los edificios más cercanos al gremio Hunters y le pregunta por qué lo hizo, si el costo de vida de las viviendas ahí es mucho más caro que donde vivía antes, y luego agrega que seguro lo hizo para mejorar su seguridad y que en ese momento los ciudadanos de Corea sienten lo mismo, pues todos se moverían a una zona más segura si tuvieran el dinero para hacerlo, que muchos países están empeñados en robar al cazador Sun Jinwoo para su seguridad, y le pregunta si ellos esperan que él se quede en Corea cuando ese país no puede cumplir ni una de sus peticiones, y por último le pregunta si acaso desean que se repita la situación del cazador Dong-su, que los abandonó por los Estados Unidos. Luego de esta acalorada discusión vemos a la cazadora Chahae observar su teléfono muy atenta mientras comienza a temblar, y es que se encontró con la foto de la nueva integrante del gremio de Jinho, quien posa junto a Jinwoo y Jinho al darse cuenta que no fue elegida para unirse al gremio. Su casa comienza a temblar por su frustración. Es así que luego de que la cazadora Chahae se entera de que Jinwoo no la eligió para su gremio, es que vemos a nuestro prota y a Jinho frente a un nuevo portal, y este último dice que nunca había visto algo así, pues tiene que mirar muy arriba para poder ver el portal por completo, y al escuchar esto Jinwoo se pregunta cómo hubiese reaccionado al ver el portal de Busan, pero en lugar de eso dice que es momento de empezar la misión. Sin embargo, antes de que puedan dar un paso, los reporteros comienzan a acribillarlos con sus preguntas sobre cómo se sienten ante la primera incursión de su gremio y por qué decidió ponerle el nombre de Aji. Sin embargo, en ese momento aparece Jin Chul y Jinwoo le pregunta qué está pasando y si acaso la asociación de cazadores no está protegiendo su información, a lo que este le responde que siempre pueden proteger su información personal, pero que no hay nada que puedan hacer sobre la información de la ubicación de un portal y que en el futuro quizás no publicar algo en redes sociales podría ayudar. Y de inmediato Jinwoo se da cuenta que los reporteros llegaron a ese lugar por la foto de la prima de Jinho y dice que tendrá más cuidado. Por su lado, Jinho le pregunta a Jinwoo si realmente estarán bien sin llevar ningún equipo de recuperación y minería, pues no creen poder encargarse de todo él solo, a lo que Jinwoo le responde que sí, pues sus sombras se encargarán de esas cosas. Por su lado, Jin Chul analiza las sombras
sombras y se da cuenta que todas son de rango B o mayores y no le queda más que admitir que Jinwoo fácilmente excede los requisitos para obtener un permiso de incursión en portales como ese, y esas personas que discuten sobre la cuestión del trato preferencial son simplemente tontas, y sin más les dice a los agentes que fueron con él que ha terminado con la confirmación. Sin embargo, en lugar de irse, comienza a quitarse su traje, mientras dice que de cualquier manera el presidente de la asociación le ordenó averiguar si realmente las incursiones de Jinwoo son seguras, y en cuanto lo dice, vemos que ya tiene puesta su armadura y se encuentra listo para partir a la misión, y tan solo le pregunta a Jinwoo si sería una molestia para él si lo acompañara en la incursión, y al escuchar la petición, Jinwoo le pregunta si está seguro de eso, y ante este Jin-chul tan solo observa confundido, y luego de eso vemos que un rato después su expresión ha cambiado totalmente y podemos ver la sorpresa reflejada en su rostro, y después en un panel sumamente increíble vemos a las sombras de Jinwoo enfrentándose a un colosal monstruo llamado Naga, el cual parece ser el jefe de la mazmorra, y como si eso no fuera suficiente para impresionarlo, vemos que también las sombras de Jinwoo se enfrentan al ejército del jefe de la mazmorra. La cosa es que mientras Beru destroza a los monstruos sin piedad alguna, Jin-chul dice que incluso los magos veteranos en combate cercano la pasarían difícil y que aquel enemigo está perdiendo porque el ejército de las sombras de Jinwoo está regenerándose constantemente, y luego fijándose en Ygritte dice que especialmente esa sombra es de las más poderosas, y como si quisiera demostrarlo, Ygritte lanza una tremenda estocada con su espada liberando una gran cantidad de rayos mágicos. Al ver esto, Jin-chul piensa que solo los magos con una gran cantidad de energía controlan los relámpagos y que le parece impresionante que los relámpagos salgan cada vez que mueve su espada. Es así que Ygritte pasa como una exhalación entre los monstruos, cortándolos a todos y luego activando el efecto de la espada de Baram. Los destruye con los rayos que emergen de la espada. Jin-chul tan solo alcanza a pensar que Ygritte ya ha sobrepasado el rango A y se pregunta si él sería capaz de ganarle en una batalla 1 contra 1. La cosa es que en ese momento Jinwoo patea a una de sus sombras hormigas, a la vez que le dice que no se coma eso, pues los cuerpos de los monstruos son muy valiosos, y luego dirigiéndose a las demás sombras les dice no sean holgazanes minando los cristales mágicos, y de inmediato estas comienzan a trabajar más y más rápido. Es de esta manera que Jin-chul se vuelve a hundir en sus pensamientos y piensa que un hombre capaz de limpiar una mazmorra de rango A, recuperar el cuerpo de los monstruos y minar los cristales mágicos, todo por su cuenta, no es un simple humano, y dice que ahora entiende por qué el presidente de la asociación le pidió que fuera a la incursión, pero no puede pensar en nada más, pues en ese momento Jinwoo y el jefe de la mazmorra quedan frente a frente uno con el otro, y la tensión se puede sentir en el aire. Por su lado, Jinwoo da la orden de cancelar todas las invocaciones excepto las que están trabajando, y de inmediato las sombras vuelven hacia él. Ante la sorpresa, Jin-chul le pregunta por qué las canceló si ellas son lo suficientemente fuertes para poder derrotar al jefe de la mazmorra, a lo que nuestro prota simplemente le responde mientras comienza a sacar sus armas que si confía demasiado en sus invocaciones, sus habilidades tarde o temprano se oxidarán, y voltea a verlo con una confianza reflejada en su mirada. Es así que en cuanto Jinwoo queda frente a frente con el jefe de la mazmorra, de inmediato da un paso hacia adelante y como un rayo comienza a correr hacia su oponente, evitando el primer golpe del tridente, pero una vez está a la altura suficiente, da un tremendo salto y pasa de largo sobre la cabeza del monstruo, haciéndole un gran corte. Después de este tremendo impacto, el sistema le dice a Jinwoo que el jefe de la mazmorra ha sido eliminado y el monstruo cae sin vida con una poderosa onda de choque que se expande por toda la mazmorra. Y luego de esto, el sistema también le dice a Jinwoo que ahora es nivel 101 y que sus habilidades específicas de trabajo han aumentado de nivel, y vemos que se refieren a la extracción de sombra, guardar sombras, dominio del monarca y el intercambio de sombras. Al darse cuenta de esto, Jinwoo dice que gracias a eso el enfriamiento de las habilidades intercambio de sombras ha disminuido 1 hora, y que si sube un poco más de nivel, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, no tendría que preocuparse de la vida de su madre o de su hermana cuando se encuentren en peligro. Por otro lado, Jin-chul piensa que las escamas de un naga
peleas son lo suficientemente fuertes como para ser utilizadas para crear armaduras y escudos. Y dice que Jinwoo acabó con ese monstruo usando solo 2 dagas, y de inmediato vemos como Jinwoo se coloca junto al jefe de la mazmorra y le da la orden de surgir. En cuanto lo hace, las sombras comienzan a arrumarse alrededor del monstruo. Es así que vemos como el sistema le dice que la voz del monarca ha despertado el espíritu de pelea del fallecido. Es así que mientras la sombra sale, el sistema le avisa a Jinwoo que su nivel es nivel 13 y Jinwoo le dice que su rango es igual al de Tox, pero que su nivel es 13, por lo que su poder está cerca del que tenía originalmente, pero que aún así se ha encogido mucho. Y vemos que la sombra ya está frente a él, pero que no es tan grande como el monstruo original. Y Jinwoo piensa que usualmente las sombras se quedan con el mismo tamaño o se hacen más grandes, pero que por otro lado la energía mágica de esta sombra es enorme y se puede comparar con la de Tox, por lo que llega a la conclusión de que si puede ampliarse con la magia, entonces quizás puede volver a su tamaño original, y que de cualquier manera es una gran adición a su ejército de sombra. La cosa es que el sistema ahora le pide a Jinwoo que le dé un nombre a la sombra, y esta vez sin dudarlo Jinwoo decide llamar a esta nueva sombra Hima, y desde lejos Jinho no puede hacer más que verlo con orgullo, mientras dice que no esperaba menos de su Jinwoo. Sin embargo, en ese momento el techo sobre ellos comienza a crujir de manera amenazadora, y Jinho de inmediato le dice a Jinwoo que es hora de irse del portal, y este le da la razón, pero antes de irse se pregunta qué harán con el cuerpo de Naga. Es así que fuera de la mazmorra los reporteros no pueden creer lo que están viendo, pues del gran portal emerge Tox cargando el cuerpo de Naga, y se preguntan si de verdad Jinwoo ya ha limpiado una mazmorra de rango A, y sin dudarlo comienzan a sacar cientos y cientos de fotografías de la sombra de Jinwoo, y ante esto Tox no puede hacer más que sonreír para las cámaras. Por su lado, Jinho le dice a Jinwoo que hay más reporteros que antes, y este dice que es así, que hay muchas más reacciones por su primera misión como gremio, pero no hay necesidad de tanta atención. Luego de esta misión vemos a Jin Chul terminar de contarle lo que vio al presidente, y este tan solo le dice que sabe que él ha observado muchas incursiones en el paso del tiempo, y que después de escuchar lo que pasó en esa mazmorra le asegura que cualquier veterano con su nivel estaría igual de sorprendido. Por su lado, Jin Chul tan solo alcanza a decirle que eso no era una incursión, pues lo que vio fue una masacre unilateral, y ante estas palabras el presidente se pone realmente serio, pero sin agregar nada más le dice a Jin Chul que puede irse a casa, y este le hace una reverencia mientras se retira. En cuanto Jin Chul se va, el presidente piensa que llamar a Jinwoo equipo de incursión de un solo hombre es quedarse corto, pues en realidad él es un gremio por sí solo, y dice que sus ojos no lo traicionaron cuando lo vio por primera vez. Y por último dice que la lista de los cazadores del mundo pronto se pondrá patas arriba. Y ahora pasamos a lo que sucede en Shinjuku, en Tokio, y vemos a toda la gente observando algo que sucede sobre ellos, y se preguntan qué es eso, con el temor reflejado en sus miradas. Es así que nos dicen que en ese momento todos los que estaban caminando y en auto se detuvieron de repente, y que en silencio observaron lo que apareció frente a sus ojos, y sin más vemos aparecer un portal verdaderamente colosal en el cielo frente a los espectadores, y el narrador agrega que describir un portal de ese tamaño como un monstruo era subestimarlo demasiado. Por otro lado, vemos algunos cazadores de Japón reunidos decir que esto es una verdadera catástrofe, pues todos los grandes gremios del país están reunidos en el mismo lugar, y para que el país haga algo como eso debe ser un gran problema. Pero justo en ese momento la llegada de lo que queda del gremio de Koto Ryuji llama la atención, y reconocen entre ellos al vicemaestro del gremio, Reiji Sugimoto. La cosa es que al verlos pasar se preguntan si acaso no son ellos los que perdieron a 7 cazadores de rango S, incluyendo a su maestro de gremio, en la última incursión a la isla Jeju, y que se dice que su presidente está en las últimas. Y por último agregan que ellos tenían un monopolio de cazadores de rango S, así que es bueno verlos sufrir un poco. Por otro lado, los del gremio de Japón escuchan todo esto, y uno de ellos voltea molesto, y mientras les dice que
no eran tan arrogantes en el pasado, pero que ahora su maestro de gremio ya no está y que están empezando a levantarse nuevamente. Mientras tanto, los altos mandos de Japón se preguntan con urgencia por qué aún no tienen respuesta de la Asociación de Cazadores, ahora que un gran portal de rango S ha aparecido en medio de Tokio y que, presionando a los cazadores, les preguntan qué sucederá si hay una ruptura de la mazmorra, a lo que estos responden que los cazadores de rango S no tienen la habilidad para limpiar una mazmorra con ese rango, a menos que llamen a los cazadores de rango nacional. Por otro lado, otro ejecutivo dice que están diciendo demasiadas cosas pesimistas y les propone pedir ayuda del cazador Thomas André, y ante esto alguien más le pregunta si acaso cree que su país tiene los fondos suficientes para contratar a alguien como ese tipo, y agrega que debido al drástico incremento de los portales, todos los países están contratando cazadores mercenarios en todo el mundo, así que otros países no pueden hacer nada sobre eso, y se pregunta cuántos cazadores en el mundo querrían ayudar a limpiar una mazmorra de rango S, y quien tiene la respuesta es Reiji Sugimoto, quien dice que hay una persona con la intención de ayudarlo si le dan dinero y que se trata del experto en barreras Yuri Orlov. Y así, con un nuevo portal apareciendo y con Japón en problemas, es que llegamos al final de este resumen de la temporada 3 de Solo Leveling.